Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. En este tiempo donde Dios quiere hablar en nuestros corazones acerca de mantenernos en la paz de Dios y eliminar de nuestras vidas la ansiedad. Hoy quiero compartir algo acerca de lo que significa, la forma como nosotros podemos mantenernos en paz, porque muchas veces nosotros estamos metidos en procesos de ansiedad, de temor, preocupados y no tenemos idea del origen. ¿Cuál es el origen de la ansiedad? Y yo quiero empezar leyendo un pasaje que está en la Escritura en Hechos 10:38, porque hoy quiero referirme a un solo tema, y es acerca de la guerra espiritual, porque Satanás es uno de los orígenes de la ansiedad. La ansiedad puede tener muchísimos factores para desatarse en la vida de una persona. El temor, obviamente, es lo que desencadena la ansiedad. Pero el temor no es solamente algo que se origina en nuestra carne, en nuestro ego, también es algo que el enemigo pone en nuestros corazones. El espíritu inmundo de temor puede llegar a afectar la vida de las personas de tal manera que las entra y las mete en un estado de ansiedad. Y es ahí donde el Señor viene para traer liberación. Y quiero compartir no solo acerca de la liberación, sino cómo nosotros podemos mantenernos en la paz de Dios y tener la victoria sobre la ansiedad. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 10:38, vamos a empezar leyendo este pasaje, y dice la Escritura que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Una de las cosas que más trae ansiedad en la mente y el corazón de las personas es la opresión demoníaca. La opresión demoníaca puede llegar por muchas formas. Si usted ha participado en el ocultismo, en la hechicería, en la brujería, seguramente usted va a tener algún tipo de opresión, de temor, porque el enemigo toma lugar en su espíritu, en su cuerpo, en su alma, y empieza a oprimirlo con ansiedad. La brujería y la hechicería son una de las fuentes más poderosas de ansiedad para las personas. Cuando las personas han participado en este tipo de prácticas ocultas, pues las personas empiezan a padecer de estos síntomas de temor, de estrés, de preocupación, y obviamente las circunstancias del mundo y lo que estamos viviendo no ayudan para nada. Pero el enemigo ha tomado un lugar. Ahora, el Señor Jesús vino para liberarnos y romper el poder demoníaco de la ansiedad, porque la ansiedad tiene uno de sus orígenes en la opresión demoníaca. Pero el Señor nos ha dado armas a nosotros como hijos de Dios para permanecer en la paz de Dios, y quiero compartir hoy acerca de cómo la armadura espiritual se relaciona con los temas de ansiedad y cómo nosotros podemos movernos espiritualmente de tal manera que el enemigo no pueda ponernos en un estado ansioso, y sobre todo porque cuando estamos en ansiedad tendemos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer y nos saca de los propósitos de Dios. El enemigo quiere distraer. Siempre el enemigo está intimidando, está distrayendo, está poniendo problemas, personas, está creando películas mentales en nuestra mente, y esa opresión hace que nosotros tomemos decisiones equivocadas. Dios quiere que nos mantengamos en las decisiones correctas, haciendo su voluntad, orando, predicando el evangelio, discipulando, congregándonos, en lugar de estar concentrados en los ataques del enemigo. Algunas personas reprenden y viven una vida tomando autoridad contra el diablo, y sin embargo la ansiedad no se va de sus vidas. Cuando la opresión es demoníaca, nosotros tenemos que aprender a caminar en la paz de Dios. Tenemos que aprender que el Señor tiene el poder y la victoria sobre esto. Y reprender no solamente significa en el nombre de Jesús, fuera Satanás, eso es parte de reprender, sino que también debemos tomar la armadura espiritual. El Señor Jesús libera a las personas.
pero nosotros tenemos que mantenernos libres de la opresión demoníaca. Así que la ansiedad, cuando venga a tu vida, tienes que enfrentarla de diferentes formas. Y quiero que vayamos en la escritura a Efesios capítulo 6 y vamos a buscar en la escritura Efesios capítulo 6 y vamos a mirar desde el versículo 12. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Satanás viene a oprimir, lo hace a través de un espíritu inmundo. Ha hallado lugar, probablemente, en algo que otras personas están haciendo. A veces tú puedes entrar a un sitio donde se ha practicado el ocultismo, donde se practica, donde hay altares a ídolos, y tú vas a sentir ansiedad, temor, opresión sobre tu mente, sobre tu cuerpo y sobre tu alma. Yo tengo una capacidad para detectar cuando hay este tipo de brujería y puedo entrar a lugares y empiezo a experimentar, y yo ya sé que en ese lugar, cuando estoy experimentando ciertos dolores y molestias, cierta opresión, es porque están practicando la brujería y el ocultismo. Entonces, tomo autoridad en el nombre de Jesús y camino en la paz de Dios, porque Dios quiere que nosotros tengamos victoria y que no nos dejemos afectar por este tipo de opresión. Los hijos de Dios tenemos la victoria sobre esta opresión y tenemos que mantenernos en ella, pero debemos preguntarle al Señor cuál es la fuente, cuál es el origen, porque el origen es muy importante para que nosotros podamos saber qué hacer, si debemos reprender o simplemente debemos ignorar la opresión demoníaca y seguir adelante. Cuando el enemigo quiere desviarnos de sus propósitos, generalmente pone problemas, pone ansiedades, pone temores para que tú te dediques y pierdas el enfoque de orar, de buscar a Dios, de adorarle, de congregarte, de reunirte, de ser fiel al Señor en las cosas que Él te ha mandado. ¿Por qué? Porque la estrategia del maligno es distracción. Y hablé hace poco acerca de cómo el rugido del león, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, y este rugido es intimidante. Pero el enemigo no puede destruir, no puede dañar a aquellos que caminan en obediencia al Señor. Y este es uno de los puntos claves de nuestra vida. Debemos estar sometidos a la autoridad de Dios, sometidos en obediencia a lo que Él nos ha dicho en su palabra, para que nosotros también seamos protegidos y tengamos la autoridad para reprender las tinieblas. Así que el apóstol nos está diciendo acá que no tenemos una batalla contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hay espíritus inmundos específicos que buscan robarnos la paz, buscan meter pensamientos, traer circunstancias adversas para que usted se distraiga y deje de seguir a Jesús. La meta del diablo es bloquear la fidelidad del creyente. La meta del diablo es hacerte desviar de los propósitos de Dios para que tú no sigas haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos evitar tomar decisiones que nos desvíen del propósito del Señor por simples estados de ansiedad o problemas que estemos experimentando. Tenemos que seguir fieles en nuestro tiempo diario con Dios, fieles en nuestros procesos de edificación, fieles en nuestro evangelismo y discipulado, fieles en el nombre de Jesús, en honrar al Señor con lo que Él nos ha dado, diezmos y ofrendas, porque todas estas cosas de ansiedad buscan desviar. Así que el enemigo va a buscar desviar tu atención para que desvíes también tus decisiones y termines haciendo lo que es incorrecto a los ojos de Dios, y ahí sí tiene un lugar para atacar tu vida. El resto de cosas son un rugido, son una distracción, son una opresión que debes ignorar y debes seguir avanzando en lo que Dios tiene para tu vida. Así que tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Él derrotó a Satanás, pero el enemigo puede rugir y entretenernos, distraernos, atemorizarnos y aún llevarnos a tomar decisiones a través del temor equivocadas, que nos hacen desviar de su propósito. Por eso Pablo empieza diciendo acá en el versículo 12 que nuestra batalla es espiritual y que debemos pelearla de manera espiritual. Ahora, ¿cómo podemos pelear esta batalla? Dice versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. El día malo es el día del conflicto,
¿Qué tienes que hacer cuando venga esa mañana que te levantas oprimido, que te levantas triste o que te levantas preocupado por una circunstancia? Bueno, lo que tienes que hacer es tomar la armadura de Dios, mantenerte en la paz de Dios y caminar según el plan del día. No te dejes desviar porque el enemigo va a querer bloquearte y estancarte para que tu día empiece mal porque estás desviado. Lo primero que tienes que hacer es buscar al Señor. Toma la armadura del Señor y esa armadura es una armadura espiritual porque es una armadura basada en la palabra de Dios. La armadura espiritual no es algo, como diría yo, como una especie de coraza espiritual que tú te pones encima, sino que es un sistema de creencias y pensamientos basados en las Escrituras. Porque la palabra de Dios tiene el poder de guardar tu alma, tu mente y tu espíritu y transformar y darte fuerza, darte vida, vivificarte, y esta es la fuerza que te da la palabra del Señor. Entonces, vamos a mirar esas partes de la armadura porque son vitales cuando nosotros nos encontramos combatiendo las tinieblas y en el día a día debemos mantenernos caminando en la fe puesta en la palabra del Señor. Dice el versículo 14. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Y esta es la primera parte de la armadura. La verdad de la palabra nos debe ceñir. ¿Qué significa ceñir? Ceñir es que es como un cinturón que tú te pones y te aprieta. Cuando uno empieza a ganar kilos, empieza a abrirle huequitos a la correa, ¿verdad? Para que quepa la correa. Eso es lo que uno hace usualmente y algunas personas hasta se desabrochan ya el pantalón porque no caben, no caben de la dicha, pero no caben. Entonces, la Biblia dice que la verdad no es como tu cinturón. El cinturón de la verdad no tiene más huequitos. El cinturón de la verdad es del mismo tamaño siempre y no se puede expandir. Lo que tienes que hacer tú es cambiar tú, no cambiar la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios es una. Los 10 mandamientos de Dios, y cuando yo estoy caminando con el Señor, lo primero que me aseguro es que estoy caminando de acuerdo a sus mandamientos morales. No tengo dioses ajenos, no estoy practicando ningún tipo de idolatría, ni humana, ni a cosas. No estoy tomando el nombre de Dios en vano, estoy guardando el día de reposo, y esto es muy importante, lo veremos más adelante, pero el día de reposo es de vital importancia para evitar cualquier estado de ansiedad, porque tu cuerpo cansado es otra fuente de ansiedad. Por eso el Señor dijo, 6 días trabaja, descansa el siguiente, y en ese descanso toma tiempo con tu familia, reúnelos, oren juntos, alaben juntos, hagan el tiempo diario con Dios juntos, basado en la Escritura, y empiecen a fortalecerse espiritualmente, orando los unos por los otros, orando por las promesas. Mañana, confiando en Dios, vamos a tener nuestro tiempo en familia con Dios, en nuestro día de reposo, que empieza exactamente a esta hora, y podemos nosotros tener ese tiempo especial de caminar con Dios como familia. Entonces yo empiezo a revisar. ¿Por qué? Porque si yo estoy fuera de la verdad de Dios, yo no voy a tener paz. Porque la paz es el producto del cumplimiento de los propósitos de Dios. Entonces, cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy cumpliendo los propósitos, voy a tener paz. Si yo estoy violando un mandamiento, por ejemplo, estoy deshonrando a mis padres, que es el 5º mandamiento, o estoy teniendo odio contra el corazón de otra persona, o simplemente no lo soporto, entonces ya no tengo comunión con él. Estoy en la iglesia, pero no tengo comunión con esa persona. Tú estás fuera del propósito de Dios, estás fuera de la voluntad de Dios, estás violando la palabra de Dios y por lo tanto la verdad no te está ciñendo. Tú estás ampliando tu cinturón para caber con todo y tus odios, resentimientos, indiferencia, actitud aislada, etcétera, pero no estás caminando de acuerdo a la verdad de Dios. Ese mandamiento, no matarás, que es el 6º mandamiento, es muy importante porque Jesús dijo que la muerte no era física, sino que era cuando no perdonamos y no tenemos comunión con las personas que están a nuestro alrededor, más los hermanos de la iglesia, porque caminamos como cuerpo en el nombre de Jesús. Y este cuerpo tiene que estar en buenas relaciones unos con otros para poder caminar con propiedad con el Señor. Si no estamos ahí, pues vamos a estar en problemas porque el enemigo tiene un lugar por donde atacar tu vida. Y seguimos con los mandamientos. El 7º mandamiento es no adulterarás
Y ese mandamiento implica buenas relaciones con tu cónyuge, no solamente fidelidad sexual, sino tener un buen corazón y estar en paz con tu cónyuge. Y vienen el resto de mandamientos, ¿verdad? No mates, perdón, no robes, no mientas, no codicies, ¿verdad? Estos mandamientos son muy importantes porque yo tengo que evaluarme que la verdad de Dios esté ciñendo mi vida. Y yo debo acomodarme a la verdad de Dios y no acomodar la verdad de Dios a mí. Que muchas personas hayan disculpas para no perdonar, para mentir, hayan disculpas para robar aún al Señor y están caminando fuera del propósito de Dios y por lo tanto no experimentarán la paz. Porque la paz, recuerden, es el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Cuando esos propósitos se están cumpliendo, yo voy a caminar en paz con Dios. Cuando estoy fuera de sus propósitos, no hay paz. Por eso la Escritura también dice en Isaías que no hay paz para los malos. Los malos son como las ondas del mar que sacan cieno y están siempre agitados y siempre en problemas y en ansiedades porque ellos caminan fuera de los propósitos de Dios. Entonces, nuestra armadura espiritual nos protege de Satanás cuando nosotros nos ceñimos con la verdad. Entonces, cíñete con la verdad, examina tu corazón, porque el enemigo va a querer hallar un lugar donde atacar tu vida si tú estás caminando fuera de la voluntad del Padre. Tienes que mantenerte en la voluntad del Señor para ti, caminando de acuerdo a sus mandamientos, oyendo su voz, respetando sus diseños, y entonces vas a empezar a tener paz. En segundo lugar, dice el apóstol que esta armadura espiritual tiene otro componente. Y dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia la tenía en el pecho el soldado romano y es una coraza que habla de una vida justa. Una vida justa no se puede tener a menos que tengamos la justicia de Cristo. Y esto es importante. El enemigo siempre está acusándote y creando un estado mental de conciencia de pecado para que tú estés atormentado con pensamientos de preocupación por cosas del pasado, por fracasos del pasado, por pecados del pasado. Pero cuando el enemigo venga contra ti para crear un estado de ansiedad a través de la acusación, necesitamos recordarle al diablo y recordar nosotros que la justicia que nosotros tenemos como coraza es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es la vida justa que Él tuvo, porque Jesús cumplió perfectamente todos los mandamientos de Dios, y cuando tú creíste en Jesús, Él te hizo justo a ti. Eso es lo que la Biblia llama justificación. Te puso su justicia sobre ti como un manto, dice en Isaías 61:10, Él puso como un manto de justicia, nos arropó con ese manto y nos dijo, ahora eres justo, y ese manto de justicia es tu justicia delante del Padre. Cuando yo voy ante el Padre, no puedo dudar del amor que el Padre me tiene, aun cuando yo no tengo una vida perfecta, donde fracaso y cometo errores y pecados. ¿Por qué? Porque el Señor me dio su justicia perfecta. Las obras perfectas de Jesús me fueron atribuidas a mí y por lo tanto el Señor ahora me ve como una persona justa y santa. Así que cuando el enemigo venga para crear en ti un estado emocional de ansiedad, por causa de algún pecado, de algún problema, tal vez del pasado, recordarte cosas, todo lo que tienes que hacer es arrepentirte si has cometido ese pecado, y arrepentirse no es solo decir me arrepiento, sino cambiar la dirección, porque en el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento significa cambio de dirección y en el Nuevo Testamento arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Cambia la mentalidad, cambia la dirección. Si estabas peleado con esta persona, ve y reconcíliate con tu hermano y vuelve a amarlo y tengan comunión. Si habías tomado algo que no era tuyo, habías robado, habías mentido, ve y pide perdón, di la verdad, devuelve lo que robaste o lo que dañaste, restitúyelo, porque Dios quiere que camines en la justicia de Cristo. Pero esa justicia es tuya, ya te la dio el Señor, pero la justicia de Cristo nos es dada para que nosotros caminemos de manera justa, haciendo las obras justas que el Señor hizo. Así que el enemigo puede crear y venir a acusarte y te acusa de esa injusticia. Bueno, quítale todo derecho al diablo. Me arrepiento, Señor, ve a la sangre de Jesús, Señor, te pido perdón, que me limpies con tu preciosa sangre. Y en tercer lugar,
ponte de nuevo bajo el señorío de Cristo. Señor, te voy a obedecer, te obedezco, Señor, y me pongo bajo tu autoridad y empiezo a hacer las cosas correctamente. No dejes que el enemigo siembre condenación. No dejes que la maldición del enemigo venga con condenación. El Señor quiere arrepentimiento, quiere que cambiemos nuestras vidas, no que estemos bajo un estado de culpa y condenación. Así que es muy importante para nosotros mantener la coraza de justicia. Es nuestra. Dios puso esa justicia en nosotros y nosotros podemos eliminar muchísimos estados de ansiedades por simple culpa y condenación si nos arrepentimos de corazón, acudimos a Cristo para perdón de nuestros pecados, le pedimos perdón y caminamos nuevamente en obediencia al señorío de Cristo. En tercer lugar, la armadura tiene otro aspecto. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y en el versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La tercera cosa de esta armadura espiritual que nos protege es que hay un evangelio de paz. ¿Qué significa para nosotros el evangelio de la paz? El evangelio de la paz, evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias, ¿cuáles son? El evangelio tiene las buenas noticias de que hay un reino y hay un rey, que es Jesús, que viene a establecer su reino en la tierra. Nosotros, para poder entrar a ese reino, debemos creer en el amor de Dios que fue expresado en Cristo Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón y recibir el perdón por la sangre de Jesús y someternos al señorío de Cristo creyendo en su resurrección. Esas son las buenas noticias, que podemos entrar al reino venidero si nosotros nos arrepentimos y creemos ese mensaje del evangelio. Nosotros tenemos un calzado, una tierra firme donde no estamos parados. Los pies en la Escritura representan la manera como nosotros caminamos, nuestras conductas. ¿Están tus conductas mostrando que caminas en el evangelio de la paz? En las buenas noticias de que ahora hay paz con Dios y que puedes tener paz con Dios. Eso significa que tus conductas deben ser gentiles, deben ser buenas hacia las personas y debemos hablar el mensaje del evangelio a otras personas. Entonces, cuando yo veo este mensaje y me dice que parte de mi armadura es la manera como yo estoy caminando en esas buenas noticias que traen paz entre las personas, reconciliación entre las personas, estoy diciendo que estoy caminando en reconciliación y compartiendo el mensaje de reconciliación, de paz, porque la palabra paz ahí es eirene y es reconciliación entre dos personas, reconciliándonos con Dios y reconciliándonos entre nosotros. Así que nuestro caminar, nuestra conducta. La ansiedad tiene un origen muy fuerte en las relaciones malas que tenemos con nuestras familias, que tenemos con nuestros hermanos, que tenemos con otras personas. Yo debo reconciliarme, porque si no, estoy descalzo. Ustedes saben que un guerrero, si ponen puntillas, por ejemplo, o cosas, y no tiene sus botas bien puestas, su calzado, pues sus pies son una debilidad, porque no se puede parar con firmeza. Entonces viene el ataque del enemigo y si yo estoy pisando sobre piedras, con mi pie descalzo, voy a estar en un desequilibrio, voy a estar realmente vulnerable ante el ataque del enemigo, porque me duelen los pies y no puedo manejar ni mi espada, no puedo poner bien el escudo, no tengo estabilidad. La estabilidad emocional, nuestra estabilidad va a depender enormemente de nuestro estado de relación con las personas. El evangelio de la paz es traer paz, relación, reconciliación entre la gente que está con nosotros y nuestra relación con Dios. Y ese es nuestro calzado. Cuando estamos mal con las personas, cuando tenemos malas actitudes, no podemos ver a fulano de tal, o no podemos ni siquiera hablar con él, o siempre estamos en una actitud aislada, eso significa que tú estás descalzo y el enemigo puede hacer fiestas en tu vida, puede dañar tu vida, puede agredirte y puede meterte en estados aún depresivos si no cambias tu corazón y empiezas a perdonar y a reconciliarte y a hablar un verdadero mensaje del evangelio.
Porque ¿cómo puedo yo hablarle, por ejemplo, a alguien, reconcíliate, cuando yo mismo tengo otras personas con quien no me he reconciliado? Y bueno, no puedo hablar reconciliación con Dios si yo mismo no tengo reconciliación con mi hermano en Cristo que está aquí y al cual ya no soporto. Eso dice el Señor, que es un síntoma que puede llevarte a la muerte espiritual. Porque conocemos que las personas son hijas de Dios en que aman a los hermanos y viven una vida justa, de buen trato, de justicia, tratando bien a las personas. Esto es algo poderoso porque es ahí donde nosotros estamos parados en un terreno firme cuando estamos calzados con este evangelio de la paz. Esto es vital en nuestra vida espiritual. Ahora, la Escritura también dice, y tomen sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos del maligno, dardos de fuego. Y aquí viene la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que produce tu fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa creando fe. Cuando yo estoy conectado con la Escritura, la fe, mi escudo, crece. Cuando estoy obedeciendo la Escritura, el escudo crece, es fuerte. Cuando yo estoy en mi tiempo diario con Dios, teniendo esa conexión con Dios, mi escudo está en óptimas condiciones. Cuando yo estoy desconectado, cuando no estoy memorizando versículos de la Escritura, cuando no estoy obedeciendo aquellos pasajes que el Señor me ha hablado en mi corazón, pues yo voy a estar con un escudo débil, endeble o tal vez inexistente. El escudo de la fe es como el firewall que hay en los programas de computación que están puestos, ¿verdad?, en tiempo real y va a proteger tu mente. Porque la palabra de Dios tiene una función poderosa para proteger tu manera de pensar. Entonces, cuando yo me relaciono con Dios y mi tiempo diario con Dios es fuerte y consistente y yo estoy buscando animosamente de la Escritura, Dios fortalece mi fe y yo puedo declarar mi fe, puedo actuar en fe y puedo moverme en todo lo que Dios está diciendo. Ahora, la mente es el lugar donde el enemigo siembra los pensamientos. Tu carne, tu ego, es ansiosa y el enemigo le ayuda. El enemigo utiliza esa carne ansiosa, ese ego ansioso, para que formule películas, pensamientos, actitudes que son contrarios a lo que Dios quiere y te mantiene en un estado de zozobra, de ansiedad, de derrota. Ahí es cuando nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe, porque el enemigo está mandando esos dardos de fuego que son como flechas incendiarias que tienen como propósito llenar tu mente de pensamientos erróneos, de actitudes erróneas, de pensamientos limitantes, que no soy capaz de hacer esto, que no puedo hacer lo otro, que va a ocurrir lo peor, y todo eso viene a la mente y el enemigo tiene sus momentos. Si hay brujería y hechicería, como lo mencioné al principio, obviamente tu mente va a estar controlada por los pensamientos del maligno. Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros tomemos el escudo de la fe. Ahora, luego dice, tomen el yelmo de la salvación. Y ahora está hablando de la palabra de Dios como un casco. La palabra de Dios es un casco, una protección sobre la mente. En la batalla, los soldados usaban un casco porque una flecha, una pedrada, tenían que estar protegidos. Hoy en día nosotros tenemos que poner la salvación como los pensamientos de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor, pero es el Señor que nos salva. Pensamientos de salvación significan pensamientos de victoria y de fe. Pensamientos que están de acuerdo a las Escrituras. Pensamientos que van a traer victoria sobre tu vida. Así que cuando tomamos la armadura del Espíritu, el casco es vital. La salvación, y Dios está diciendo, estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. En medio de las pruebas, apóyate en mí, porque yo soy el Dios que obra en favor de los que en mí esperan. Si estamos confiados en el Señor, Satanás no podrá derrotarnos. Si estamos en zozobra y en angustia, el enemigo tiene las de ganar, porque nuestros pensamientos, nuestra cabeza está desprotegida, porque no hemos creído la verdad de la palabra de Dios. Y finalmente dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es esa palabra que hemos tenido en nuestra mente, pero que ahora es verbalizada, declarada,
confesada en el nombre de Jesús a favor de los planes de Dios. El Señor Jesús, cuando regrese, y eso está en Apocalipsis capítulo 1, dice que vendrá con la espada de su boca y herirá, destruirá. ¿Cuál es la espada de su boca? Su palabra. La palabra de Dios tiene el poder de destruir la maldad. La palabra de Dios tiene el poder, y cuando tú la confiesas verbalmente y empiezas a memorizar los versículos y a declararlos verbalmente, esa palabra traerá tremenda poder y victoria sobre nuestras vidas. El enemigo no puede resistir esa palabra. Así que la ansiedad se va cuando empiezas a tenerla en tu cabeza y a confesarla con tu boca, a meterla dentro de tu sistema operativo como el escudo de la fe, ese firewall que tienes ahí metido en tus pensamientos y que te va a proteger de lo que el enemigo quiere sembrar en tu vida. Entonces tomamos el yelmo, tomamos la espada, que es la palabra de Dios, y finalmente orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y la oración es la última parte de esta poderosa arma contra la ansiedad. No voy a hablar ahora sobre esto porque la oración es un tema específico para vencer la ansiedad. Pero la oración, cuando tú te arrodillas y oras y mueves toda esta armadura espiritual y empiezas a moverte en ella, a caminar en ella, a ponértela, es decir, a actuar en ella, ponértela encima, es como tu ropa, ¿verdad? Ahora algunos místicamente dicen, me pongo el escudo, me pongo el casco, y está bien, no te hace daño, pero tampoco te hace más. Lo importante ahí es que tú en realidad camines en esa palabra, camines en ese evangelio de la paz, camines ceñido con la verdad y hagas las cosas como el Señor dice. El Espíritu de Dios nos da la victoria sobre toda opresión de Satanás, porque Jesús vino a romper el poder de las tinieblas y a deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Pero no lo va a hacer solamente porque tú reprendas. Eso es apenas una pequeña parte. Tienes que caminar con toda la armadura espiritual todos los días de tu vida. En vez de estar reprendiendo todos los días, y es bueno reprender, pero lo que más debes hacer es caminar conforme a las verdades de la armadura espiritual. Porque si caminas en estas verdades, en estas partes de la armadura, vas a tener la victoria y el enemigo no va a poder llenarte de temor, de ansiedad y mantenerte. ¿Por qué? Porque estás honrando la palabra, porque te estás memorizando la escritura, porque estás obedeciendo, porque estás reconciliado con el evangelio de la paz, con tus hermanos, porque estás moviéndote en los propósitos de Dios, porque tienes la coraza de justicia y toda la demás parte de la armadura. Así que vamos a orar, porque Dios tiene la victoria y quiere que caminemos en la paz del Señor. Su paz viene de caminar en sus propósitos. Cuando no tengas paz, examina tu camino. ¿Qué estás haciendo con tu vida porque estás fuera? Si no estás alineado con el cuerpo de Cristo, unido a la iglesia, si no estás alineado con los propósitos de Dios, ganando a otros, evangelizando, si no estás alineado en el manejo de las finanzas con la voluntad del Padre, pues nunca habrá paz en tu vida, no importa cuánto reprendas. Al enemigo le encanta que lo reprendan cuando las personas son desobedientes. Por eso el apóstol Pedro dice ahí, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Es decir, sean obedientes a Dios y luego sí resistan al diablo. Y en Santiago 4, versículo 7, el Señor dice que nosotros nos debemos humillar y someternos al Señor y después resistir al diablo. ¿Qué pasa cuando resisto al diablo pero no soy obediente? Simplemente el enemigo se ríe. Por eso algunas personas viven una vida que reprende y reprende, todos los días reprende, pero están haciendo las cosas mal. Su casa está desordenada, su liderazgo espiritual, si son varones, no están tomando el liderazgo espiritual en su hogar para guiar a su familia, a congregarse, a guiar a su familia, a su tiempo en familia, al tiempo diario, no están moviéndose en esos propósitos divinos, entonces nunca hay paz en sus hogares, porque sus hogares están en desobediencia, sus vidas están en desobediencia. Y el enemigo no hace caso. Si tú reprendes y echas fuera y atas al diablo, él se burla y se ríe porque estás en desobediencia. Someterse al señorío de Jesús es un punto clave cuando nosotros caminamos en la paz del Señor.
porque alineamos nuestros caminos y los propósitos de Dios empiezan a cumplir en nuestra vida y tenemos la victoria del Señor. Quisiera que mañana tomaran este mismo pasaje y puedan meditar para que examinen sus vidas en ese tiempo en familia y puedan tener una mayor comprensión de lo que acabo de compartir. Ahora vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos ayude a aplicar estas verdades y a vivir en estas verdades. La armadura espiritual no es algo místico, es algo sobrenatural porque está basado en las Escrituras y en las verdades de la Escritura que están contenidas en ellas. Así que nosotros vamos a orar y vamos a decirle, Padre, yo quiero ahora, y empieza a orar conmigo ahí donde estás y dile, Señor, perdóname, yo quiero caminar y vencer las tinieblas. Y quiero vencer todo espíritu de ansiedad, de temor, de depresión, en el nombre de Jesús. Pero quiero vencerlo de acuerdo a tu palabra. Así que en el nombre de Jesús voy a examinar mi vida de acuerdo a la verdad de tu palabra, de tus mandamientos, y voy a ceñirme a ella. La voy a obedecer, me voy a someter y me voy a sujetar. Me visto, Señor, con esa coraza de justicia que me has dado, en el nombre de Jesús, que es la justicia de Cristo, pero es esa justicia que me hace vivir justamente en mi trato con las demás personas. Gracias, Señor, porque en ese trato y en esa paz que trae el actuar con justicia respecto de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, y tratarlos con amor y justicia y respeto, es que viene también mi paz. Y en el nombre de Jesús me calzo y voy a caminar de acuerdo a la verdad del Evangelio de la paz. Voy a traer reconciliación predicando tu palabra, pero voy a estar reconciliado con las personas que están a mi alrededor. Y en el nombre de Jesús tomo el escudo de la fe, Señor, y voy a memorizar tu palabra. Voy a obedecer tu palabra y la voy a memorizar. Y apago en el nombre de Jesús esos dardos de fuego, esas dudas y esos temores que han estado invadiendo mi mente y me han estado robando tu paz. En el nombre de Jesús, tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra, y proclamo tu palabra. En el nombre de Cristo, pongo el yelmo de salvación, porque mis pensamientos son de bendición, porque Jesús es mi Salvador. Él vino para darme la victoria y traer salvación a mi vida. Él no vino a condenarme. Y te doy gracias, Señor, porque hoy camino en esa salvación y en esa victoria. Y Señor, desde este día, quiero aumentar mi vida de oración. Quiero crecer en oración para estar en comunión contigo a través de la oración, de la lectura de tu palabra, a través de los cánticos, la gratitud, la alabanza. Quiero estar en una nueva actitud de comunión y conexión contigo cada día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el amor que tienes por mí y por enseñarme a derrotar los pensamientos, las ansiedades, los temores que el enemigo pone y mete en mi vida y que yo mismo permito por causa de mi desobediencia. Ayúdame, Señor, a caminar en la fe de Jesús y en obediencia a su señorío, sometido, Señor, a lo que tú enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, debemos caminar en amor en el nombre de Jesús y hacer caso de lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, para que el enemigo no tome un lugar en nuestras vidas y nos tenga en un estado de ansiedad. Si tú acabas de escuchar esta palabra, Dios quiere darte paz en tu corazón. Jesús quiere ser, literalmente, toda esa armadura es Cristo Jesús. Para tener a Jesús en tu vida y recibir la paz del Señor, necesitas entregarle tu vida a Cristo. Así que te voy a invitar para que le entregues tu corazón, tu vida, y te sometas al señorío de Jesús, porque cuando Él es tu Señor, entonces Él trae paz y cumple sus propósitos en tu vida y esa ansiedad se va a ir. Así que ora conmigo y dile al Señor esta oración, entregándote a Él, pidiéndole a Él que venga y traiga la paz en tu vida. Dile, Señor Jesús, reconozco que eres el regalo de Dios para mi vida. Reconozco que Dios muestra su amor para conmigo a través de ti. Por eso yo me arrepiento, Señor Jesús, de mis pecados. Me arrepiento de caminar de forma independiente de ti.
Por favor, perdóname. Yo vengo a ti, Señor Jesús, reconociendo que moriste en la cruz y derramaste tu sangre por mis pecados. Y te pido que me perdones y me limpies. Te necesito, Señor, y creo en tu muerte, creo en tu resurrección. Por favor, dame un nuevo corazón, dame una nueva vida. Hoy creo que tú resucitaste de entre los muertos. Y por esa resurrección de entre los muertos, yo viviré. Me someto a tu señorío, te confieso como mi Señor. Quiero que seas el que guía, el dueño, el amo de mi vida. Así que quiero hacer tu voluntad desde este día en adelante. Te entrego mi vida, Señor Jesús, y te pido que me des la vida eterna. En el nombre de Jesús, ahora quiero ser tu discípulo y caminar en amor y en obediencia a ti. Amén. Si tú entregas tu vida a Jesús y caminas con Él, el Señor va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Si oraste esta oración, es apenas el primer paso de un caminar con Cristo. Así que te animo a que nos llames y podemos ayudarte para que empieces a crecer como un discípulo de Jesús, aprender su palabra, orar, y te puedes vincular a un grupo pequeño donde puedes aprender todas las cosas relacionadas con la vida espiritual en Cristo. Que Dios te bendiga y que el amor de Dios esté siempre contigo. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación en la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.